Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. En esta ocasión, los misterios tras la genialidad egipcia. ¿Pueden explicar los científicos estas extrañas marcas en el desierto vistas desde el espacio? El paisaje es como un páramo postapocalíptico, como si hubiera habido una explosión. ¿Puede revelar un nuevo experimento que los egipcios fueron los primeros cirujanos? ¿Entendieron la medicina cientos de años antes que los griegos? ¿Y puede la tecnología arrojar luz sobre cómo fue descubierta la capital de un faraón en dos lugares distintos? Sin la aparición de una nueva técnica científica, no seríamos capaces de entender esa historia. Pistas desenterradas, indicios perdidos en el pasado reexaminados, objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. Los antiguos egipcios crearon una notable civilización que perduró más de 3000 años. Y a lo largo de la historia de Egipto, esta extraordinaria sociedad rompió las barreras de la medicina, el arte y la ingeniería. Recurrieron a la genialidad para construir las ciudades más increíbles del mundo, y fue la genialidad la que rescató una de esas ciudades del desastre. 1939. El gran arqueólogo Pierre Montet creyó haber encontrado los restos de la enorme capital perdida del faraón, Pi-Ramsés. Se quedó deslumbrado por las estatuas y los obeliscos y las inscripciones. Más tarde, en el año 2000, los resultados de un proyecto de escaneos magnéticos pareció deshacer la teoría de Montet. Muestran la ubicación de la ciudad a más de 30 kilómetros. ¿Cómo pueden estar relacionados estos dos lugares separados por tantos kilómetros? Tanis, al noroeste del delta del Nilo. El arqueólogo francés Pierre Montet se maravilla ante los increíbles monumentos descubiertos, todos dedicados a uno de los faraones más importantes. A su alrededor no deja de ver monumentos dedicados a Ramsés II. Su nombre y su imagen están por todas partes. Durante 30 años se creyó que Montet había encontrado la capital perdida de Pi-Ramsés, hasta que los expertos cuestionaron sus hallazgos. En realidad no intentó confirmarlo basándose en la cerámica, en pequeños detalles que nos dirían científicamente la datación del lugar. A finales de los 60, los arqueólogos empezaron a examinar los pequeños objetos encontrados en el lugar. Sorprendentemente, ninguno es de la época de Ramsés II. Son de 1000 años antes de nuestra era, 2 siglos después de su reinado. Ahora los arqueólogos se preguntan si el gran Montet se habría equivocado. Algunos llegaron a la conclusión equivocada de que esa era la ciudad. La búsqueda de Pi-Ramsés empieza de nuevo. Para los arqueólogos, la atracción que ejerce esta ciudad perdida es irresistible. Una gran capital, elogiada en la antigua poesía y nombrada en la propia Biblia. Era una ciudad enorme. Se ha sugerido que tendría unos 30 kilómetros cuadrados, como Manhattan o más. Es una enorme y floreciente metrópolis. Templos, palacios, obeliscos, estatuas colosales. Era un monumento al poder y a la autoridad de Ramsés II. Los egiptólogos vuelven a examinar las pruebas. Montet tenía solo una pista de la localización de Pi-Ramsés, un antiguo himno dedicado a la gran capital. Solo nos dice que está en el brazo más oriental del Nilo, en el delta del Nilo, pero no nos da su ubicación exacta. El Nilo desemboca en el Mediterráneo al norte de Egipto. Aquí el delta del río se divide en muchos brazos. Los geólogos saben que muchos de ellos se han secado y cambiado de posición con el tiempo.
Cuando buscamos la localización de Pi-Ramsés, tenemos que fijarnos no solo en los brazos del río que existen ahora, sino en los brazos que es posible que hayan existido en el pasado y que ahora están secos. Monté buscó a lo largo de una extensión del Nilo conocida como brazo tanítico. Creía que este era el más oriental del delta descrito en el antiguo himno. Pero 30 años más tarde, unos geólogos estudiaron mapas del contorno. Buscaron entre las cordilleras y los valles pruebas de antiguos brazos. Se sorprendieron al descubrir otro brazo seco del delta del Nilo, incluso más al este, el brazo pelusíaco, a 30 kilómetros de Tanis, cerca de la ciudad moderna de Cantir. 1970. Los arqueólogos empiezan a excavar cerca de la ciudad, descubriendo miles de pequeñas pero cruciales pistas. La cerámica encontrada en la zona se remonta a la época de Ramsés II. Los restos y los objetos de la vida diaria son los que te cuentan la verdadera historia. Ahora, los egiptólogos se hacen una pregunta intrigante. ¿Podrían ser estos pequeños hallazgos pruebas de que la ciudad de Pi-Ramsés está a 30 kilómetros de donde Monté creía? Entonces, hacen otro hallazgo extraordinario. Lo más intrigante es que tenemos pruebas de una estatua colosal de Ramsés II en el campo de un granjero, y esto lleva a los arqueólogos a querer investigar más ese lugar. Otra pista que indica que podría ser Pi-Ramsés. Los arqueólogos necesitan investigar en profundidad. Utilizan magnetómetros de mano para llevar a cabo el escaneo subterráneo más grande en la historia de la egiptología. Los resultados son impresionantes. Apareció una capital antigua entera, casi al instante. Una red de antiguas calles y cimientos de edificios, todos de la época de Ramsés II. Pero hay un problema. Si los cimientos de la capital están aquí, en Cantir, ¿por qué Monté descubrió los grandes monumentos de Ramsés II a 30 kilómetros en Tanis? Una vez más, los cambios a largo plazo en el delta del Nilo podrían tener la clave. El brazo en el que estaba ubicada Pi-Ramsés, el brazo pelusíaco, se empieza a llenar de fango a medida que sube. Así que al final eso hace que ya no sea un buen puerto. Sin un río que fluya, la ciudad no podría prosperar. El puerto ya no podía usarse. No había manera de que el comercio llegase hasta allí. Así que la ciudad fue a menos debido a la falta de ingresos. 150 años después de que se construyese Pi-Ramsés, los egiptólogos creen que su fortuna empezó a sufrir cuando el brazo pelusíaco del Nilo se secó. Ahora los expertos proponen otra teoría, que los egipcios movieron los edificios y las estatuas a 30 kilómetros al oeste hasta Tanis, la antigua ciudad que descubrió Monté. Parece una tarea imposible, pero los expertos saben que los egipcios ya lo habían hecho antes. Por supuesto, estaban muy acostumbrados a esto. Los colosos de Memnón de Amenhotep III se trasladaron desde las canteras de El Cairo hasta Luxor. Pesaban 800 toneladas y son 643 kilómetros. No es raro que los egiptólogos encuentren monumentos de un periodo anterior en un contexto más reciente. Los egipcios reciclaban mucho. Pero es un proyecto de reciclaje a una escala inimaginable. Algunos de los obeliscos pesaban 1000 toneladas. Tuvo que estar implicada una parte muy importante de la población. Habría sido el gran evento de la época en Egipto. No sabemos cuánto tiempo tardaron. Seguramente irían seleccionando los monumentos de la ciudad. Es una tarea formidable, una tarea extraordinaria, mover todas esas piedras a tanta distancia. Es un esfuerzo casi sobrehumano por parte de los antiguos egipcios, pero de hecho les ahorraría tiempo y esfuerzo. La alternativa habría sido construirlos desde cero, y eso implicaría volver a sacar la piedra de las canteras y trasladarla desde allí, que estaban a mucha más distancia de la que separa a Tanis de Pi-Ramsés. Era mucho más barato tratar de modernizar monumentos antiguos.
En Pi Ramsés es probable que se necesitasen miles de hombres para mover estos grandes monumentos hasta Tanis y volver a colocarlos. Es la gran revivificación de una ciudad que vuelve a florecer, aunque en un lugar diferente. Este asombroso logro implica que 5000 años después no era Pi Ramsés lo que descubrió Monté, sino una nueva ciudad construida con piedra de otro lugar, transportada desde la gran capital. El descubrimiento de Monté fue en realidad la prueba de cómo los egipcios llevaron a cabo una de las mayores hazañas de la ingeniería del mundo antiguo. Los grandes monumentos de la capital de Ramsés siguen en pie en Tanis en la actualidad. Símbolos de la genialidad de la ingeniería egipcia. Tesoros como estos fueron exhibidos con orgullo para que todos los vieran. Pero muchas maravillas desconocidas aún se encuentran bajo la arena. Y no las buscan solamente los arqueólogos. Recientes imágenes de satélite de Egipto revelan un extraño e inexplicable fenómeno. Agujeros gigantes en el suelo, cerca de algunos de los lugares arqueológicos más importantes. Y lo que da más miedo es que el número de agujeros está aumentando. Los científicos investigan rápidamente. ¿Pero qué son? Los satélites ofrecen la herramienta más moderna en la búsqueda de pistas del pasado antiguo. Pero estas imágenes tomadas desde el espacio en 2012 han desconcertado a los expertos. Los paisajes cercanos a estos lugares son como cicatrices, como páramos postapocalípticos, como si hubiera habido una explosión. Muchos de esos lugares acaban pareciendo un queso suizo. Mientras buscan una explicación para estos profundos cráteres cerca de valiosos lugares, una nueva e inusual pista sale a la luz. No en Egipto, sino a más de 600 kilómetros, en Jerusalén, Israel. Las autoridades israelíes encontraron 2 sarcófagos egipcios en una tienda de antigüedades de Jerusalén. Para los expertos no es habitual ver tesoros como estos a la venta fuera de Egipto. No es algo inaudito que se vean objetos egipcios de Israel. Sin embargo, un sarcófago grande no es algo común en Israel. Los 2 objetos habían sido tratados con poco cuidado. Ambos habían sufrido daños irreparables. Los investigadores creen que estos tesoros han sido saqueados para ser vendidos de forma ilícita. El vendedor puede decir que es auténtico, pero puede que no sea legal. ¿Podrían ser los agujeros del desierto una prueba de que hay criminales excavando en busca de piezas de la antigüedad? Las riquezas del antiguo Egipto siempre se han visto amenazadas por los ladrones. Es una práctica muy antigua. En lo que respecta al crimen, se podría decir que es la segunda profesión más antigua. Uno de los saqueadores de tumbas más famosos fue un italiano que actuaba a principios del siglo XIX. Hubo un hombre, un italiano, Giovanni Belzoni, que era un maestro saqueador de tumbas. Belzoni tenía una serie de habilidades inusuales que lo hacían perfecto para el trabajo. Lo entrenaron en un circo y además era un buen ingeniero, autodidacta. Y fue contratado por varios hombres ricos de Europa para que les consiguiera cosas. Belzoni se ganó su reputación al robar algunos de los objetos más impresionantes de Egipto, con una desfachatez sin parangón. Belzoni se hizo famoso inicialmente por retirar el busto de Ramsés II del Ramesseum y mandarlo por el Nilo hasta el Cairo, para posteriormente enviarlo a Inglaterra. Robando tesoros de valor incalculable,
y destrozando otros en el proceso, Belzoni dejó descaradamente su tarjeta de visita en los escenarios de sus crímenes. A Belzoni no le importaba que su nombre se conociera en todas partes. Y si fueras de viaje hoy a Egipto y subieras a la cámara funeraria del rey Kefren en una de las grandes pirámides de Giza, verías el nombre de Belzoni con letras en gran tamaño por las paredes. La historia de Belzoni es la prueba de los extremos a los que llegan los saqueadores para robar objetos egipcios. Ahora los expertos examinan las imágenes de satélite en busca de pruebas de saqueadores actuales. Cuando se utilizan las imágenes de satélite, a veces, si las comparan con imágenes de hace 10 años, se ven agujeros en el suelo que antes no estaban. Agrupados en torno a lugares clave, estos agujeros, al verlos de cerca, resultan ser agujeros profundos y verticales. Túneles excavados por ladrones modernos en busca de tesoros. Es una carrera contrarreloj entre los arqueólogos que tratan de llevar un registro apropiado excavando y los saqueadores de tumbas que roban cosas a un ritmo astronómico, como nunca habíamos visto en Egipto. Pero ¿por qué un pico tan grande en las excavaciones ilegales? Muchos creen que tiene que ver con la revolución egipcia que tuvo lugar en 2011. La inquietud entre la población duró años. Ahora los expertos creen que algunos lugares importantes fueron saqueados durante el caos. En ocasiones, esos saqueos pueden ser realizados por un par de personas que excavan un agujero aquí o allá, y en otros casos esos saqueos son sistemáticos. Cuando van y se llevan todos los objetos valiosos, destruyen esos lugares y causan daños irreparables a la arqueología. Ves gente que llega con excavadoras, con bulldozers, y borran del mapa partes de un lugar arqueológico para buscar a toda prisa materiales antiguos que vender. Entre 2011 y 2013, los investigadores registraron una media de 38.000 saqueos anuales de los valiosos lugares arqueológicos de Egipto. Los objetos han sido robados a una escala industrial para abastecer a un mercado global. La gente que compra esto suele ser de los países más ricos. O sea, países occidentales como los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania. Es un comercio que preocupa a los arqueólogos. Pero mientras haya gente dispuesta a pagar por artículos robados, siempre habrá gente dispuesta a robarlos. Los peores saqueadores de tumbas son los que compran los artículos. Cuando esa demanda desaparezca, ya no habrá saqueos. Las cámaras funerarias del antiguo Egipto están adornadas con escenas exquisitamente compuestas y pintadas por hábiles artesanos. Estos artistas también eran químicos expertos que experimentaban para crear colores extraordinarios. Solo ahora, la ciencia moderna empieza a entender sus ingeniosas fórmulas y a descubrir algunas propiedades sorprendentes. Producido para crear un color precioso hace 4.600 años, el primer pigmento artificial del mundo, el azul egipcio. El azul egipcio fue extraordinariamente importante en el mundo antiguo. Sorprendentemente, los investigadores creen que este material podría tener la clave para revolucionar la ciencia forense. ¿Podría utilizarse el azul egipcio para resolver crímenes del siglo XXI? Para los antiguos egipcios, el azul era un color sagrado. Tiene connotaciones como el color de la fertilidad, de la creación, de todo lo relacionado con el cielo que veían sobre ellos. Querían incorporar este apreciado color en su arte, pero había un problema. El azul no estaba de forma natural, no aparecen muchas sustancias. Los rojos, los amarillos, son comunes entre varios tipos de pigmentos, pero el azul es difícil de crear. En el año 2600 antes de nuestra era, para conseguirlo, los antiguos egipcios se embarcaron en un experimento químico y consiguieron un avance.
Creo que podemos decir que los egipcios eran unos químicos fenomenales en el mundo antiguo y claramente experimentados. Los egipcios encontraron la manera de crear el azul egipcio utilizando sustancias de su entorno. Básicamente arena, cobre, calcio, son sustancias muy comunes. Bolas de la mezcla se colocaban en jarras de arcilla y se introducían en hornos que se calentaban a 1000 grados centígrados. El producto final se amasaba cuidadosamente y ya tenían el primer pigmento artificial del mundo. Su nombre químico es tetrasilicato de calcio y cobre. El color es un azul llamativo. Eran increíblemente ingeniosos y básicamente no había un problema que no pudieran resolver a base de tenacidad y la utilización de los recursos que tenían. Este color llamativo sorprendió al mundo antiguo. Pero ahora, miles de años más tarde, son las cualidades ocultas del azul egipcio las que emocionan a los científicos forenses. Hace siglos, relieves como estos fueron pintados con el famoso pigmento. El color ha desaparecido a simple vista, pero utilizando cámaras infrarrojas y con las condiciones de luz apropiadas, los restos del pigmento aparecen con un brillo deslumbrante y luminiscente. Esta pintura, que tiene miles de años, sigue apareciendo con la ciencia moderna. A pesar de las diferencias de temperatura, niveles de oxígeno, condiciones lumínicas, esta sustancia aún se encuentra después de miles de años. Los antiguos egipcios, al crear este color azul que tanto deseaban obtener, se tropezaron en realidad con algo extraordinariamente duradero. Aunque no esté ahí a simple vista, varios milenios más tarde aún es detectable. 2016. A un equipo de investigadores de la Universidad de Curtin en Perth, Australia, se le ocurre una idea. ¿Podrían las cualidades de luminiscencia y durabilidad del azul egipcio ser la clave para resolver un problema de hace años en el campo forense de las huellas dactilares? Podría ser un punto de inflexión en la ciencia forense. Cuando los equipos forenses llegan a una escena del crimen, empolvan las superficies con un polvo revelador que se adhiere a las huellas dactilares. Los polvos tradicionales para revelar huellas se hacen, por ejemplo, con resina de plantas u hollín. Pero quienes procesan escenas del crimen se encuentran con un desafío. En ciertas superficies problemáticas, los polvos tradicionales no funcionan. Con la tecnología moderna, de los billetes de polímero o las superficies con múltiples patrones, es muy difícil poder obtener huellas dactilares. Les intrigó el azul egipcio, porque podría tener una aplicación como polvo revelador de huellas dactilares. E incluso en una superficie estampada, utilizar el azul egipcio podría conseguir que las huellas destacasen más que con las técnicas tradicionales. Los investigadores de la Universidad de Curtin creen que el poder oculto del azul egipcio, la brillante luminiscencia y la habilidad para adherirse a una superficie tanto tiempo, podría ser la respuesta que busca la ciencia forense. Siguiendo la antigua receta en el laboratorio, mezclan el compuesto del azul egipcio y después lo muelen hasta obtener micropartículas. Aplican el pigmento a las huellas de un billete de polímero, una superficie en la que los polvos tradicionales pueden fallar. Las superficies se iluminan con una luz blanca y se fotografían con una cámara especial que puede detectar rayos infrarrojos. Las imágenes son asombrosas. Aunque es una superficie que de otra manera no preservaría una huella dactilar, esta sustancia en particular dejó algunos residuos. Los investigadores comparan los métodos de prueba en latas de refresco. Primero utilizando los polvos tradicionales y después el azul egipcio. Se aprecia una mejora importante. Aplican el pigmento azul a otras superficies problemáticas como azulejos estampados y cristal. Las huellas son increíblemente claras. Es increíble. Aunque no sean visibles a simple vista, brillan con la luz infrarroja. La cualidad luminiscente del pigmento, junto con la capacidad de retener esa luminiscencia durante siglos, demuestra que podría tener un impacto enorme en los cuerpos de seguridad.
Lo que me parece absolutamente increíble es el hecho de que la tecnología antigua, a través del pigmento azul egipcio, se esté usando ahora en el siglo XXI. Es impresionante pensar que el azul egipcio podría usarse para atrapar criminales pronto. En la antigua ciudad egipcia de Amarna, unos arqueólogos holandeses descubrieron los restos de una mujer de la antigüedad. Unida al cráneo, una llamativa masa multicolor de cabello trenzado. De repente gritó, ¡mira! Tiene extensiones en el pelo. El cuerpo es básicamente un esqueleto, pero el cabello sobrevivió y está peinado con unas extensiones alucinantes. El equipo está desconcertado. ¿Cómo pudo sobrevivir el cabello cuando los cuerpos se habían descompuesto? ¿Y cuál es el significado del cabello trenzado y decorado? ¿Era algo singular? ¿Era algo con un significado especial? Hay mucho misterio. 2014. El equipo de investigadores examina este extraño esqueleto en la tumba. El cuerpo de la mujer se descubre en un agujero en el suelo, una tumba corriente en la arena. Descubren que los restos de la mujer no están solos. Desentierran un enorme cementerio, incontables y humildes tumbas llenas de gente pobre. Resulta evidente que esta mujer no es un ejemplo aislado, sino que hay otros, cientos de cuerpos más. Tumba tras tumba, encuentran piezas de pelo similares unidas a los cráneos de los cadáveres. Cabeza tras cabeza, persona tras persona, mujer tras mujer. Todas tenían extensiones. Avisan a unos expertos en huesos para examinar los esqueletos. Buscan pistas que puedan ayudar a explicar la presencia del cabello. 1346 antes de nuestra era. La ciudad de Amarna se construye como la capital eterna del faraón Akenatón. Ahora los arqueólogos encuentran pistas que sugieren que los habitantes de la ciudad tuvieron una vida de trabajos forzados. De los restos se deduce que tuvieron una vida muy dura. Podemos ver que tenían unos brazos muy fuertes, que tenían músculos muy trabajados. Podemos ver en las columnas que están dañadas, que cargaban con cosas muy pesadas. Muchas de estas personas tenían problemas graves de salud. Estas mujeres eran la mano de obra que mantenía en marcha la ciudad. En la muerte, los trabajadores se encuentran enterrados juntos en un cementerio enorme. Se descubren envueltos en telas y tumbados en el suelo. Son solo agujeros excavados en la arena, tumbas sencillas en las que se enterraba a las personas corrientes. Los cuerpos no están momificados, una práctica restringida a la élite. La carne se ha descompuesto, dejando solo el hueso. Sin embargo, el cabello está perfectamente. Se traslada a un laboratorio especial de El Cairo. Los investigadores quieren descubrir por qué se ha congelado en el tiempo. Las pruebas revelan que el cabello ha sido tratado con grasas animales. Si vives en un clima tan seco, querrías algún tipo de aceite en el pelo. Y la grasa también era su manera de perfumarse. Así que todo lo que olía bien, flores prensadas o resinas, se disolvían en grasa. Lo cual ha preservado el cabello casi perfectamente durante 3.500 años. El análisis de las grasas revela que provienen de vacas y cabras. Parecen haber sido transformadas en un gel que luego se aplicó al cabello. Cuidaban su cabello con productos de estilista, lo que le aporta una capa extra de protección al cabello. Y de esa manera puede sobrevivir miles de años. Los técnicos del laboratorio también hacen otro descubrimiento. El cabello utilizado para hacer las trenzas parece provenir de múltiples fuentes. Los arqueólogos siguen encontrando más personas en Amarna con extensiones de cabello hechas no solo con el suyo, sino con otros de diferentes colores y texturas. Utilizaban extensiones de pelo humano, así que es probable que chicas jóvenes pudiesen donar su pelo, o a lo mejor venderlo. Examinando las trenzas, los expertos ven que han sido colocadas con mucho esmero. Concluyen que habría sido algo demasiado complejo como para hacerlo en las fases finales de la vida de una mujer. En su lugar, creen que el proceso tuvo lugar después de la muerte, en preparación para el funeral.
No podían permitirse ser momificadas, pero podían permitirse algunas medidas para permanecer en el más allá. Los investigadores quieren comprender el significado de las extensiones de las mujeres pobres. Buscan respuestas en los complejos rituales funerarios egipcios. Sabemos que la gente acomodada era enterrada en espléndidas tumbas hechas de piedra. Están excavadas en la roca, están bellamente decoradas. Mientras que el resto de la población, la gente obrera, se entierra en un agujero en el suelo. Los faraones llenan sus tumbas de tronos de oro y joyería, perfumes y vinos. Quieren preservar sus riquezas y llevárselas consigo al más allá. Lo único que estas pobres mujeres obreras pueden llevarse al otro mundo son estas elaboradas extensiones de cabello. Ahora los académicos tienen una teoría para explicar por qué estas extensiones artificiales eran tan importantes en el más allá. Tiene que ver con la diosa Hathor, que personificaba la belleza y el renacimiento. En el más allá, se creía que ella ayudaría a los muertos a renacer. Hathor era la diosa de la femineidad, pero también tenía su papel como diosa de los muertos. Es significativo que fuese recordada en la antigua mitología egipcia por su distintivo y precioso cabello. La diosa Hathor, una figura maternal a la que llamaban la del cabello precioso. La señora del cielo, si te veía como uno de los suyos, tendrías una gloriosa vida en el más allá. Las mujeres de Amarna podrían haber usado su único recurso para atraer la atención de su diosa. Es posible que esas mujeres utilizasen las extensiones de cabello para verse relacionadas con ella en su transformación en el otro mundo. Ahora los egiptólogos creen que las mujeres de Amarna pasaban por este sencillo ritual de belleza post-mortem para estar lo más bellas posible para su vida eterna en el más allá. El cabello y la belleza eran muy importantes para los antiguos egipcios. Tener la mejor apariencia lo era todo. La gente quería estar guapa. Hacían lo posible por estarlo, en la vida y en la muerte. La manera en la que querían vivir, en el más allá, era la manera en la que eran enterrados. Las trabajadoras pobres de Amarna no tenían las vastas riquezas que llenaban las tumbas de los faraones. El poco dinero que tenían lo utilizaban para comprar una peluca o unas bonitas extensiones para conseguir que la diosa Hathor las reconociese y les diese la bienvenida al otro mundo. Las extensiones de cabello de las mujeres enterradas en Amarna demuestran la naturaleza habilidosa y la genialidad egipcia. Sabemos tanto de sus logros porque estaban decididos a registrarlos. Por eso crearon los jeroglíficos, uno de los primeros lenguajes escritos del planeta. 2017. La superficie de una roca a 80 kilómetros al sur de Luxor. Los arqueólogos se sorprenden al descubrir una colección de jeroglíficos gigantes, cada uno de 60 centímetros de altura. ¿Por qué eran tan grandes? Es como una valla publicitaria de la antigüedad. Estos únicos y misteriosos signos son de los más antiguos encontrados. Con más de 5.000 años de antigüedad, anteceden a las pirámides y a la Esfinge. Es casi lo último que esperábamos encontrar. La tarea de los expertos es descifrar estos símbolos antiguos y revelar el mensaje de la antigüedad. ¿Qué intentan decirnos estos jeroglíficos? 30 metros por encima de un antiguo cruce de caminos, cerca de la aldea egipcia de El Hawi. Un equipo de la Universidad de Yale, liderado por el profesor John Darnell, examina los jeroglíficos más antiguos encontrados a esta escala. Es grande, está en el exterior, es un espacio público, está mirando desde arriba hacia esos caminos. Está ahí para que la gente lo vea desde lejos. Estos misteriosos jeroglíficos se remontan al nacimiento del lenguaje, alrededor del año 3200 antes de nuestra era. 3 de ellos representan aves. 2 enormes cigüeñas, espalda contra espalda. Entre ellas y ligeramente por encima, tenemos un ibis.
El profesor Darnell reconoce estos símbolos al instante. Esa disposición evoca el horizonte para los egipcios. Las dos colinas del horizonte con el sol surgiendo entre ellas. El ciclo solar. Estamos bastante seguros de que es una representación del poder cósmico. El ciclo solar es la salida y la puesta del sol cada día. Afecta a esta vida y afecta al más allá. La religión del antiguo Egipto, su base, es una religión solar. El poder cósmico y el ciclo solar. Las primeras pistas del significado del mensaje en la roca. Pero para el ojo inexperto, los restos de los jeroglíficos son más difíciles de descifrar. Armado con el conocimiento en inscripciones y de la primera iconografía egipcia, el profesor Darnell ya ha visto antes este jeroglífico. En 1995, en Jebel Houthi, a 40 kilómetros al noroeste de Luxor, él y su equipo hicieron otro hallazgo increíble. Mientras investigaban unos arañazos en las rocas, que también se remontan a más de 5.000 años. El tablero de escorpión es arte rupestre, con unas anotaciones de los primeros jeroglíficos. Parece remontarse a la misma época que la inscripción de El Hawi. El tablero del rey escorpión muestra al rey escorpión en batalla. El rey escorpión fue el primer rey del unificado Alto Egipto. Además de esta figura del rey, se puede identificar un símbolo familiar. Los símbolos encontrados en el tablero de escorpión eran similares a los encontrados por el equipo de Yale. El mismo signo aparece también en el tablero. El profesor Darnell tiene una teoría sobre qué es este símbolo tallado en las dos paredes de la misma época. El signo de la cabeza de un toro en un poste es idéntico. Una pista de qué representa el toro llega en la forma de uno de los objetos más icónicos del antiguo Egipto, que también se remonta a hace más de 5.000 años. La paleta de Narmer. La conocida como paleta de Narmer está ornamentada con imágenes que parecen mostrar la unificación de Egipto por un rey. La paleta de Narmer está representada por un toro rabioso que pisotea a un enemigo y tira las paredes de una fortaleza enemiga. Representa una especie de autoridad de la realeza apropiándose de la tierra. Es evidente que en el Egipto de hace 5.200 años, la figura de un toro simbolizaba al líder de la realeza. El toro es un símbolo de poder. Podemos decir que el símbolo del toro representa al gobernante, al faraón de Egipto. Ahora, los jeroglíficos más antiguos del mundo de este tamaño, en la pared de roca de El Hawi, ya tienen todas las piezas y el profesor Darnell puede revelar el mensaje de la antigüedad. Parece ser que hay un mensaje de que ahora hay una autoridad central. Ahora hay un foco para la actividad religiosa. Ahora hay un representante de esos poderes cósmicos en la Tierra. El rey demuestra su absoluta autoridad a sus súbditos. Lo que se anuncia en esa valla publicitaria es el poder y el control de la realeza. El rey es el que está en realidad a cargo del ciclo solar. Eso le convierte en Dios. En el año 3200 a.C., este mensaje fue tallado en los enormes jeroglíficos, para que a cada viajero que hiciese una pausa en el camino no le quedase ninguna duda de quién tenía el control total, tanto en la tierra como en el cielo que lo rodeaba: el faraón. Una vez descifrado el código del jeroglífico, todos los aspectos de la cultura egipcia se iluminaron. Quedó al descubierto una sociedad increíblemente avanzada, y fue en el campo de la medicina en el que consiguieron quizás su mayor avance. El descubrimiento de una momia con un dedo del pie de madera emocionó a los arqueólogos. ¿Es una forma antigua de prótesis? ¿Entienden la medicina y la cirugía cientos de años antes que los griegos? ¿O forma parte de una extraña práctica funeraria?
¿Es algo hecho para que llevara en su vida diaria o simplemente algo que le permitiese a la momia estar completa en el otro mundo? Tenemos que diferenciar la magia de la medicina. Este curioso objeto fue descubierto en una tumba al oeste de Luxor. El dedo de madera se encontró unido al pie de una momia femenina y tiene casi 3000 años. Encontraron la momia de esa mujer con un dedo hecho de cuero y de madera, que estaba envuelto y sujeto a su pie. Muchos creen que esta reliquia es un símbolo religioso añadido durante el proceso de momificación, para reemplazar el dedo perdido. Se podría dar por hecho que se habría colocado para completar el cuerpo para el más allá, para poder utilizar ese miembro. Los investigadores del Instituto de Egiptología Biomédica de la Universidad de Manchester no están convencidos. En 2011, estudiando las evidencias del desgaste por uso del dedo, creyeron que podría ser en realidad una prótesis funcional, que habría llevado en vida. Un grupo de investigadores de la Universidad de Manchester decidieron analizarlo. Encontraron 2 voluntarios. Estos voluntarios habían perdido el dedo pulgar del pie. Los técnicos construyeron una réplica del dedo de madera de la momia y se lo colocaron a los voluntarios. Iniciaron una serie de pruebas para registrar sus movimientos. Si el dedo era un éxito, sería la prótesis funcional más antigua jamás descubierta. ¿Demostrarán los resultados del experimento que los conocimientos médicos egipcios estaban muy por delante del resto del mundo antiguo? ¿Podría el descubrimiento del dedo de una momia señalar la dirección correcta? Los egiptólogos también examinan papiros médicos antiguos que aparecieron a mediados del siglo XIX, cuando el mercado negro estaba en auge. Algunos de esos documentos apuntaban que los médicos egipcios poseían unos conocimientos médicos mucho más avanzados de lo que nunca imaginamos. Los detalles de los papiros muestran que los antiguos egipcios tenían un profundo entendimiento del cuerpo humano. Demuestran que los egipcios entendían cosas como que el corazón bombea fluidos por el cuerpo, entendían la anatomía, entendían ciertos órganos, entendían el cuerpo humano seguramente mejor que cualquier otra civilización antigua. Un documento conocido como el papiro Edwin Smith revela un avanzado conocimiento médico de los egipcios. Básicamente, es un manual para víctimas de traumatismos. Muestra que los egipcios utilizaban técnicas similares a las de los médicos modernos para tratar traumatismos. Los egipcios tenían un buen conocimiento de la práctica de la medicina, de la cirugía, sobre todo en lo relativo a la ortopedia y daños en los huesos. Si la herida era profunda, entonces la cosían. De hecho, eran muy buenos cosiendo heridas. Los expertos se dan cuenta de que utilizaban herramientas comparables a las que se utilizan en la cirugía moderna. Si vas a una tumba o a un templo y ves herramientas de un equipo médico, en muchos casos son las mismas que utilizamos hoy. Los egipcios estaban a la cabeza en lo relativo a entender cómo funciona el cuerpo humano. De vuelta en la Universidad de Manchester, los egiptólogos quieren poner estas habilidades médicas documentadas a prueba. Se les pide a los voluntarios que caminen 10 metros, llevando unas sandalias de estilo egipcio antiguo, primero con la réplica de la prótesis y después sin ella. Los resultados son sorprendentes. Ayudó a que los 2 voluntarios se equilibrasen, así que podría haberse utilizado. La réplica del dedo artificial hizo que a los voluntarios les fuese más fácil caminar con sandalias de estilo egipcio. Ese dedo es en realidad una prótesis funcional. Fue fascinante. Nos quedamos alucinados. El dedo pudo efectivamente funcionar como prótesis mientras vivían. Los expertos creen que el dedo artificial fue utilizado en la vida diaria para ayudarle a caminar. Además, el tamaño fue reajustado a medida que ella se fue haciendo mayor. Estaba ahí para ayudarle con el equilibrio, para devolverle sus funciones. Lo que esto nos dice es que la medicina del antiguo Egipto era mucho más avanzada de lo que nunca imaginamos. Tecnológica, científica y médicamente, los antiguos egipcios estaban muy avanzados, y esta es la prótesis funcional más antigua jamás encontrada. Este increíble objeto y las pistas de los antiguos papiros revolucionan por completo nuestras suposiciones sobre la medicina en la antigüedad.
Pensamos en civilizaciones antiguas y tendemos a pensar que estaban muy atrasadas. No, los egipcios eran una de las civilizaciones más avanzadas en cuanto a medicina. Hace 2500 años, superando por mucho a sus contemporáneos, los egipcios establecieron las bases de lo que más tarde se convertiría en la medicina moderna.